Buenas noches, el grupo se encuentra conformado por Nigiret Vanegas, Alex Quintana, Isabela Maya, Edgar García. Somos estudiantes de la asignatura de Teoría General del Proceso. Nuestro video ensayo tratará sobre el análisis de los principios del derecho procesal, teniendo como base normativa la Ley 1564 de 2012 del Código General del Proceso y Constitución Política de Colombia. El caso que nos compete el día de hoy trata sobre el señor Juan Martínez, quien es un acusado por el delito de hurto simple que presuntamente ocurrió en una tienda local. Presentaremos una audiencia simulada referente al caso de Juan Manuel, quien es el acusado. Nuestro grupo tendrá los siguientes roles. Nigirea Maya será la jueza, Alex Quintana, abogado defensor, Isabela Maya, fiscal del caso, y Edgar García como Juan Martínez, el acusado. Al final de esta audiencia daremos cada uno de los integrantes una opinión dando respuesta a las preguntas planteadas en el taller. Así daremos inicio a esta audiencia. Muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana, se instala la audiencia dentro del proceso penal seguido contra el señor Juan Martínez, identificado en el expediente por el presunto delito de hurto simple. Se concede el uso de la palabra a la Fiscalía para exponer sus elementos materiales probatorios. Señora jueza, antes de continuar, como abogado defensor debo dejar constancia formal de que no he tenido acceso completo al material probatorio que tiene en su poder la Fiscalía y que en mis comunicaciones con el señor Juan ha sido seriamente limitadas desde antes de esta audiencia. Esto compromete gravemente el ejercicio del derecho a la defensa. Se le informa al abogado defensor que se rechaza dicha manifestación. No es el momento procesal para esas observaciones. Continúe la Fiscalía, por favor. Señora jueza, la Fiscalía incorpora como elemento material probatorio un video de seguridad que ubica al acusado en el lugar de los hechos al momento del hurto. Adicionalmente, contamos con la declaración de un testigo ocular que corrobora la presencia del señor Juan en el establecimiento. Objeción, señora jueza. La defensa desconoce la cadena de custodia de este video y su autenticidad no ha sido verificada. Solicito que se excluya o en su defecto que se permita su contradicción efectiva antes de cualquier valoración. Objeción improcedente, abogado. La prueba se admite. Por favor, continúe la Fiscalía. Señora jueza, solicito nuevamente el uso de la palabra para dejar constancia adicional. No se le concede en este momento. Tiene la palabra la Fiscalía, por favor, para sus conclusiones. Señora jueza, dejo constancia formal de la vulneración sistemática de las garantías procesales del señor Juan a lo largo de esta audiencia. Estas irregularidades comprometen la validez del proceso y serán objeto de los recursos que correspondan. No Se le concede la entiendo, palabra a la Fiscalía. no entiendo, señora juez, qué pruebas está usando en mi contra y no he podido hablar bien con mi abogado desde que empezó todo esto. Bueno, con respecto a la tesis central de esta actividad, el caso que acabamos de presentar no es simplemente la historia de un juicio con un juez difícil. Es una ilustración práctica de cómo la violación sistemática a principios del derecho procesal puede convertir un proceso formalmente válido en un proceso materialmente injusto. La Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, junto con la Constitución Política de Colombia, establecen un conjunto de principios que no son formalidades vacías, son las garantías sobre las cuales se edifica la legitimidad de toda decisión judicial.
En este caso, se identifican al menos 4 vulneraciones concretas. Primero, el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Segundo, el derecho a la defensa, al impedirle al defensor comunicarse con su cliente y acceder al material probatorio. Tercero, el principio de igualdad de las partes, al otorgar trato preferencial a la Fiscalía durante la audiencia. Y cuarto, el principio de contradicción probatoria, al admitir un video sin permitir su impugnación efectiva. La Corte Constitucional, en la sentencia C-099 del 2022, al revisar normas del Código General del Proceso, dejó claro que el derecho a la prueba es un componente esencial en el debido proceso y que incluye 4 garantías mínimas: aportar pruebas, controvertir las del adversario, exigir que se practiquen y que el juez las valore con incidencia real en la decisión. En el caso del señor Juan, ninguna de estas garantías fue respetada en relación con el video presentado por la Fiscalía. ¿Cómo debió funcionar correctamente el proceso? Desde una perspectiva jurídica, el proceso debió desarrollarse de manera completamente distinta. En primer lugar, el acceso del material probatorio debió ser plano y oportuno. La Ley 1564 del 2012 y los principios constitucionales del debido proceso exigen que la defensa conozca con anterioridad suficientes los elementos que se usarán en su contra, precisamente para poder ejercer una contradicción real y no meramente formal. En segundo lugar, la admisión del video de seguridad debió estar precedida de un debate serio sobre su autenticidad, legalidad y cadena de custodia. Una prueba que no supera ese filtro no debería ingresar al proceso. Admitirla sin contradicción es exactamente lo que la sentencia C-099 del 2022 señala como contrario al derecho a la prueba. En tercer lugar, el juez tiene un rol de garante del equilibrio procesal, no de árbitro favorable a una de las partes. Su función es proteger la igualdad real entre acusación y defensa, garantizar que ambas partes puedan ejercer sus derechos con plenitud y actuar con imparcialidad objetiva y subjetiva, interrumpir selectivamente la defensa, negar sus objeciones sin análisis y permitir sin restricciones las de la Fiscalía. No es ejercer jurisdicción, es inclinar artificialmente la balanza del proceso. Tenemos las acciones jurídicas procedentes y cierre ético. Frente a las irregularidades identificadas, el ordenamiento jurídico colombiano prevé herramientas concretas para responder. La primera es la solicitud de nulidad procesal por violación al debido proceso, cuando se demuestra que las garantías fundamentales fueron desconocidas de manera que afectan la estructura del proceso. La segunda es la interposición de los recursos que correspondan contra las decisiones que admitieron pruebas sin contradicción y cerraron la participación de la defensa. La tercera es la eventual exclusión de la prueba obtenida o incorporada con violación a las garantías constitucionales, conforme al principio de licitud probatoria. Desde una perspectiva ética, estas vulneraciones no afectan solo al señor Juan, afectan la confianza colectiva en la administración de justicia. Un proceso que parece válido por fuera, pero que fue construido sobre garantías rotas, no produce justicia, produce apariencia de justicia. Y esa diferencia es exactamente la que el derecho procesal colombiano fue diseñado para evitar. Como reflexión final, el derecho procesal como sistema de garantías. El derecho procesal colombiano no debe entenderse como un conjunto de rituales formales que se cumplan para marcar una casilla y cerrar un expediente. La Ley 1564 de 2012 y el artículo 29 de la Constitución Política construyen juntos un verdadero sistema de garantías, orientado a proteger algo esencial: que ninguna persona sea juzgada sin defensa, sin conocimiento de las pruebas en su contra, sin posibilidad de contradecirlas y sin un juez verdaderamente imparcial. Cuando alguna de esas garantías falla, no falla solo el proceso, falla el Estado del Derecho. El caso del señor Juan lo ilustra con claridad.
No era un caso complejo por la prueba, era complejo por las irregularidades del proceso mismo. Y eso es precisamente lo que los principios del derecho procesal están ahí para corregir. No después de la sentencia, sino antes, durante y en cada actuación de la audiencia. El derecho procesal no es el enemigo de la eficiencia judicial, es su condición de legitimidad. Muchísimas gracias.